tardes. Les damos la bienvenida a todos mientras permitimos el ingreso de las personas a esta sala de Zoom. En nombre de la comunidad israelita Valparaíso, Viña del Mar, le damos la bienvenida a todos ustedes a este conversatorio con candidatos a la Convención Constituyente. El objetivo es informarnos a través de una exposición de opiniones transversales sobre uno de los procesos republicanos y democráticos más importantes de la historia reciente de nuestro país. Además de esta transmisión por el Zoom de la comunidad israelita Valparaíso Viña del Mar, estamos siendo transmitidos en directo por Radio Valparaíso FM y a través del streaming de la propia Radio Valparaíso y de Facebook Live de la comunidad israelita de Valparaíso. No me corresponde ser un simple telonero de cualquier banda de rock. Tenemos acá a verdaderas estrellas, a don Agustín Esquella Narducci. Los voy a presentar brevemente. Don Agustín Esquella Narducci, 76 años, abogado, candidato independiente en cupo del Partido Liberal de Chile. Estudió en el Seminario San Rafael de Valparaíso, estudios universitarios en la Escuela de Derecho de la entonces sede de Valparaíso, Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valparaíso, rector de la Universidad en 2 periodos, autor de muchísimos libros de su especialidad y uno del Santiago Wanderers. Marlene Aroca Guerrero, 35 años, madre desde hace 4 meses, militante del partido Evópoli, abogado, se desempeñó en la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso y tiene un máster en litigación civil y penal en la California Western School of Law. Paz Anastasiadis Leroy, 38 años, estudió Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, tiene un diploma en Sistema Penitenciario y Derechos Humanos en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y Descentralización y Desarrollo Social en la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente cursa un máster en Cultura Jurídica en la Universidad de Girona. Asimismo, es alumna del doctorado de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Fue Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de Valparaíso entre los años 2014 y 2018. Asesora legislativa a cargo del área en la bancada de diputados de la Democracia Cristiana a partir del año 2018 y participó activamente en la reforma constitucional que dio origen al proceso constituyente, así como el retiro del 10% de la AFP, entre otras materias. Hace algunos minutos atrás me avisó el almirante Jorge Arancilla de que tenía un percance y que le iba a ser muy difícil llegar, quizás ya se sume a nosotros más tarde. A continuación, y con una gentileza de la Orquesta Marga Marga dirigida por don José Luis Recart, escucharemos el Himno Nacional de Chile.
A continuación escucharemos unas palabras de bienvenida del presidente de la Comunidad Israelita Valparaíso Viña del Mar, don Werner Christian Poller. Muchas gracias, Andrés. Muy bienvenidos todos en esta etapa tan importante de nuestro país. Nuestra comunidad quiso conocer, enterarse de diferentes posturas para poder tomar una decisión, cada uno por separado, sobre la votación que va a existir este 11 de abril. Agradezco a los candidatos, a Marlene, a Paz y a don Agustín, que hayan estado dispuestos a venir a este conversatorio que también ha hecho y ha elaborado, armado a puro pulso Andrea, a quien también agradezco. Todos sean bienvenidos y creo que el diálogo, el conocer las diferentes posturas es justamente lo que tiene que hacer que nosotros votemos en conciencia para así tener la mejor constitución que merezcamos como país. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Werner. Ahora, antes de comenzar, vamos a pedir a nuestro rabino Jonathan Chesky que nos dé su... Muchas gracias, Andrés. Vamos a hacer una oración por el bienestar de la nación, de nuestro país, para que este diálogo, estos momentos que estamos viviendo como sociedad y ante estos eventos tan históricos que tenemos como país, que podamos inspirarnos a través de nuestra sabiduría, de la sabiduría y del corazón y de la paz para tomar las mejores decisiones para nuestro país. Eloheinu veloei avoteinu veimoteinu, Elohei arujot lejol basar. Dios nuestro y de nuestros antepasados, Dios que encarnas el espíritu de todo mortal. Recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro Chile querido, por todos sus habitantes y gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen su autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país la paz y la quietud, la felicidad y la libertad. Te pedimos hoy más que nunca, oh Dios, que bendigas con salud y pronta recuperación a todos los habitantes de nuestro país que se han visto afectados por esta pandemia que hoy como humanidad transitamos. Que orientes a todos los chilenos y chilenas a que con empatía, unidad y amor logremos el ansiado Chile que todos queremos. Oh Dios de la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, la paz y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos e hijas de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos me conocerán, los pequeños y los grandes. Amén. Muchas gracias. Ahora sí partimos. Y les voy a explicar brevemente la dinámica. Vamos a hacer una serie de bloques donde le vamos a permitir a cada uno de nuestros invitados exponer durante 5 minutos seguidos para que se puedan expresar con total libertad y podamos entender bien de qué se trata cada tema. El primer tema es sobre el proceso constituyente, para que se presenten nuestros invitados y nos expliquen en qué consiste y cuál es la importancia del proceso constituyente en Chile, las ideas principales que hubiese contener una nueva constitución para el Chile de hoy, y también por qué la ciudadanía debe confiar en su resultado exitoso. La primera persona que escucharemos es doña Paz Anastasia. Hola, muy buenas tardes. Saludar a la comunidad judía y, por supuesto, a su presidenta, rabino, a moderador que nos invitó, hizo toda la alianza para estar hoy día presente junto a Marlene, a Agustín, con quien además con Agustín compartimos la lista del apruebo.
Bueno, efectivamente hoy día estamos en un momento que es histórico, es inédito, y además de ello tenemos una oportunidad como país que este 10 y 11 de abril elegiremos los convencionales constituyentes, que finalmente es la representación más fiel a la sociedad que hoy día tenemos, al componerse este órgano de convencionales constituyentes elegidos en paridad y además reconociendo pueblos originarios. Lo comentaba en la presentación, yo soy abogada, ex seremi Justicia y Derechos Humanos, además de haber sido asesora legislativa tanto en el Senado y últimamente estaba desempeñándome en la bancada de diputados de la ADC, asesorando, y me tocó vivir muy de cerca el proceso constituyente, entendiendo además que este proceso viene ya comunicándose, entablándose desde el año 2009, la candidatura presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para el segundo periodo, que no resultó electo. Ya se hablaba hace 10 años atrás de una nueva constitución. El segundo periodo de gobierno de la presidenta Bachelet se vivió, me tocó estar y plasmar ahí un trabajo mediante el proceso constituyente con la ciudadanía, con establecimientos educacionales, junto a ello también con organizaciones sociales, con la sociedad civil, y comenzar a hablar de este proceso de qué significa la Constitución. Habiendo estado trabajando desde el Congreso el año 2018, la verdad que no tenía pensado que íbamos a estar a un año en ese entonces de hablar de un proceso constituyente y empezar a dialogarlo, debatirlo desde el Congreso Nacional. Fue a raíz del estallido social que efectivamente generó una crisis, pero también una conducción política a través de la decisión de una nueva constitución. ¿Por qué razón? Porque las demandas eran tan disímiles que la forma de encauzarlas venía asociado a redactar una nueva constitución, y así fue que el 80% de los chilenos y chilenas dijimos en el plebiscito que sí a esta nueva constitución, y decidiéndolo a través de un órgano convencional constituyente, un poder constituyente originario, decidido por primera vez en la historia republicana por todos y cada uno de quienes tenemos el derecho a voto en nuestro país. Eso que implica 155 convencionales constituyentes, podremos velar por las necesidades de nuestro país, pero también entendiendo que hay un diagnóstico detrás de ello, de identificar por parte de nuestro país y cómo queremos a través de esta constitución poder proyectar un país, un Chile de aquí a hace 20 años. La mirada, sin duda, por lo menos desde la línea de que represento, va asociado a que necesitamos categóricamente desarrollar los derechos sociales dentro de la Constitución, pensando además un Estado social y democrático de derechos. Luego, además, hablar desde la mirada de descentralización necesaria para nuestro país, que no seamos dependientes permanentes de una región metropolitana y las decisiones que se adopten allá, sino que esta mirada de justicia y equidad también sea una mirada dentro del territorio, donde tenemos hoy día una elección de gobernador regional por primera vez, donde la figura del intendente desaparece, se dividen dos, gobernadores regionales van a ser quienes conducen el país, las regiones, pero todavía faltan atribuciones suficientes para que de esa decisión y coordinación necesaria dentro de la región tenga las totales atribuciones y además ser dirigido por un gobernador regional que tenga las totales competencias desde una mirada de desarrollo local, y eso también implica impuestos territoriales, entre otras materias, junto con el desarrollo de los municipios. Ahí ese enlace de gobernador regional entre lo que existe a nivel país unitario tiene que ser a través con los municipios, lo local, pero potenciando esa fortaleza que es territorial, que es regional. Además de ello, pensar una constitución con una línea de poder plasmar ahí las normas pensando en justicia, en equidad, pero sin duda a través de ello necesitamos que esta constitución, nueva constitución, sea finalmente estas reglas del juego necesarias, donde se ordena el Estado mediante sus representantes, mediante las instituciones, la coordinación entre ellos, las competencias, las fortalezas entre ellos mismos, pero también cómo mira entonces el Estado a las personas, desde esa mirada de Estado social y democrático de derecho, dejando atrás un Estado subsidiario que hoy día es lo que plantea y ejecutan finalmente las leyes constitucionales que hoy día tenemos, las normas constitucionales que hoy día tenemos, y por supuesto, ¿por qué razón tienen que estar consagrados desde la Constitución política? Porque al ser las reglas del juego de un Estado, implica necesariamente que cualquier autoridad pública y funcionario público, su actuar está mandatado desde allí, desde esta norma fundamental, y por lo tanto es desde allí que debemos establecer los mandatos necesarios para realzar y generar las condiciones de mayor igualdad entre nuestra sociedad,
pensando en esta casa común de todos y todas, donde se comprenden dentro de ese desarrollo de Carta Fundamental las realidades de todos los chilenos. Creo que en eso el trabajo territorial de una campaña política es necesario y es el complemento inherente, porque las normas constitucionales no son sino el molde completo de lo que vivimos como sociedad. Muchas gracias. Y eso implica lo cultural, lo económico, lo político y además lo que estamos viviendo y lo que proyectamos. Muchas gracias, Paz. Ahora el turno a don Agustín Esquella. Disculpe, está con el micrófono apagado. Perdón, Andrés, gracias por la presentación. Y antes de responder a la pregunta, querría decir que nada mejor para mí que estar hoy invitado por una comunidad, vuestra comunidad, una palabra que es necesario reforzar, creo yo, en un mundo que se ha ido volviendo crecientemente individualista, sino directamente egoísta y por momentos hasta narcisista. El propio himno que acabamos de escuchar al inicio de esta actividad es el de otra comunidad. No es la comunidad estrictamente de ustedes, es la comunidad que llamamos Chile, la República de Chile. Y es precisamente para esta segunda y gran comunidad que todos queremos, a la que todos pertenecemos, en la que todos somos iguales, o por lo menos aspiramos a hacerlo, es que se va a estudiar, a debatir, a acordar, a redactar y a someter a un plebiscito finalmente una nueva constitución. Vean ustedes la cantidad de verbos que esperan a la nueva convención constitucional. Estudiar, desde luego debatir, acordar, redactar y finalmente proponer al país para que la ratifique una nueva constitución para nuestra república. Andrés preguntaba por qué debemos confiar en el proceso constituyente ya iniciado con el plebiscito de octubre del año pasado. Diría yo simplemente porque debemos confiar en nosotros mismos. Ese proceso lo decidió una significativa mayoría del país, libremente consultada en un plebiscito que tuvo todas las características de una consulta seria, de esas que se hacen en las democracias, pero que no se suelen hacer en las dictaduras, porque cuando se hacen por las dictaduras, ya sabemos que son generalmente instancias digitadas, manipuladas por el poder de turno. Confiar en el proceso constituyente simplemente porque debemos confiar en nosotros mismos, debemos confiar en la madurez que la sociedad chilena ha alcanzado después de 210 años de vida independiente. No estamos en el momento fundacional de la República, no estamos en 1810, estamos en 2021 y habían entrado nada menos que el siglo XXI. Ciertamente yo podría agregar varios aspectos que me parecería adecuado que estuvieran en la nueva Constitución, pero voy a colocar el que me parece primordial y primero entre todos los demás, que es la dignidad humana. Generalmente las constituciones en su capítulo inicial establecen lo que suele llamarse valores superiores del ordenamiento jurídico respectivo. Valores superiores en plural. Yo creo, sin embargo, que habiendo valores superiores hay uno jerárquicamente superior a todos del que en alguna medida emanan los demás. Y ese valor es la dignidad humana, entendiendo por ella ese especialísimo e irrenunciable valor que nos damos o reconocemos, mejor dicho, unos a otros intersubjetivamente, sin que nadie sea más que nadie. Y por tanto, todos susceptibles de una pareja consideración y respeto, y todos, por tanto, con el derecho
a ser tratados como fines en sí mismos y no como medios al servicio de otra persona o de los intereses de un grupo político, económico o de cualquier otro tipo. He dicho muchas veces y no tengo por qué evitar repetirlo ante la audiencia que ustedes forman, que si estuviera en mi mano redactar la primera disposición de la nueva Constitución, diría algo así como: las personas nacen y permanecen iguales en dignidad y en esta se basan ciertos derechos fundamentales que adscriben o se reconocen a todas ellas sin excepción. Hay otros valores, termino ya, Andrés, por supuesto la libertad, por supuesto la igualdad, por supuesto la fraternidad y la solidaridad. Pero si uno se pregunta, ¿por qué todos tenemos que ser libres? ¿Por qué debe haber igualdad en las condiciones de vida de las personas? ¿Por qué tenemos que comportarnos solidariamente unos con otros? Porque tenemos una común dignidad. Esta interrogación que yo hago permite reconducir a la dignidad los otros valores. ¿Por qué alguien podría preguntar libres todos y por qué? O derechos democráticos para todos, incluidas las mujeres, ¿por qué? O igualdades que emparejen lo que es emparejable entre las personas, ¿por qué? ¿Por qué comportarse como hermanos si no somos hijos de un mismo padre? La respuesta está, creo, Andrés y estimados amigos y amigas, en el valor superior de la dignidad humana, que parece un concepto vago, difuso, vaporoso, pero que no lo es. Este concepto tiene raíces, termino, Andrés, en el pensamiento griego antiguo, tiene raíces, por supuesto, en la tradición judaica, tiene origen o raíz también en la tradición cristiana, de manera que todos sabemos relativamente bien de qué estamos hablando cuando hablamos de dignidad. Por ahí partiría yo en la nueva Constitución. Muchas gracias, profesor. Ahora, Marlene, tus 5 minutos. ¿Se escucha? Ahí sí. Hola. Perfecto. Perfecto, ok. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a Agustín, a Paz, por supuesto a Andrés, gracias por la invitación, a los miembros de la comunidad israelita. Agradezco mucho esta invitación y al gran aporte que está haciendo la comunidad israelita en la difusión de lo que va a ser este proceso histórico para Chile. Lo importante es reconocer que los cambios constitucionales se producen no solo cuando se escribe un nuevo texto constitucional, sino también que se producen con un momento constitucional. Esto es un acontecimiento políticamente significativo para la ciudadanía, que transforma las bases de aquello que entendemos por constitución. Y nuestro momento constitucional se encauzó a través de este acuerdo por la paz y la nueva constitución en noviembre del 2019. Y por supuesto que también derivó en el plebiscito de octubre del mismo año con todas las características que ya Agustín mencionó. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque fue un hito histórico y a raíz de ese hito histórico y además un acontecimiento propio en mi vida, como ya lo mencionó Andrés en mi introducción, en mi presentación, que fui mamá por primera vez de un pequeño que en este minuto tiene 4 meses de edad. Y esto fue en definitiva lo que me llevó a mí a señalar y a decidir participar en este proceso constituyente. Porque en este proceso se juega el Chile en el que yo quiero que viva mi hijo, en el que quiero que vivan todos los niños que de alguna u otra manera van a ver afectadas sus vidas a través de la Constitución. En este nuevo proceso vamos a establecer las bases de lo que queremos para Chile, la dignidad, la protección, las libertades que también mencionaba Agustín. Por lo tanto, es imposible quedar fuera de lo que va a ser la participación y tomar un protagonismo en esta convención. Ahora, ¿por qué, también tú preguntabas, Andrés, por qué debiésemos tener confianza en este proceso y que va a cambiar un poco la situación en la que actualmente Chile se encuentra? Y es que en definitiva va a ser la primera vez en la historia en que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes vamos a poder tener incidencia real en lo que va a ser la redacción de esta nueva constitución. Vamos a tener 155 representantes, como decía también Paz, a lo largo de todo el país,
que van a traer, por supuesto, las ideas, las intenciones, la representación de cada uno de los territorios. Además, también se aseguró la participación de pueblos originarios a través de 17 cupos o escaños reservados. Se potenció la participación de la mujer a través de la paridad. Por lo tanto, yo quiero reconocer muy humildemente que a través de esa regulación es que yo estoy presente aquí, porque probablemente si no se hubiese establecido la paridad, muchas de las mujeres que ahora estamos participando no tendríamos cabida en este nuevo proceso constitucional. Y en definitiva, también, Andrés, yo quiero un poco hablarte de las ideas de lo que yo quiero para esta nueva constitución, y que siento que la nueva constitución debe ser una constitución de pactos mínimos, indispensables para la convivencia, para organizar y distribuir el poder de la sociedad, para garantizar los derechos fundamentales que también mencionaba Agustín, que son sumamente importantes. En definitiva, para llegar a acuerdos y establecer lo que la sociedad chilena quiere para este nuevo Chile. Por lo tanto, sí, estoy muy esperanzada en este proceso y creo que debemos tener toda la confianza en que este nuevo proceso constitucional va a permitir forjar el nuevo Chile que queremos. Muchas gracias. Estamos en un conversatorio con candidatos a la Convención Constituyente organizada por la Comunidad Israelita de Valparaíso, Viña del Mar, y que se transmite también por la frecuencia FM 102.5 de Radio Valparaíso. Las preguntas que estamos haciendo las recolectamos de la gente en un correo que abrimos y de ahí extraímos los comentarios. Este segundo bloque trata sobre el régimen político. La actual Constitución contempla un régimen político presidencialista bastante exacerbado. Sin embargo, hoy advertimos que el Congreso Nacional, haciendo uso de su poder de veto, muchas veces ha inmovilizado la acción del Estado. ¿Cómo debería ser el nuevo régimen político en Chile? ¿Qué atribuciones debiera tener la Presidencia de la República y el Congreso Nacional? ¿Qué opinan de que algunas materias exijan quórum especiales de aprobación en el Congreso? Escuchamos en primer lugar al profesor Agustín Esquella. Esperen un momento que voy a habilitar el micrófono. Creo Ahora que sí. te ha ido poniendo, Andrés, en el curso del último tiempo en Chile la alternativa de huir de una vez por todas del presidencialismo prácticamente monárquico que estableció la Constitución de 1980 y que antes había establecido también la Constitución de 1925. Para llegar, creo yo, a un semipresidencialismo, a un presidencialismo atenuado, las denominaciones varían, pero no para llegar, al menos en mi opinión, a un régimen parlamentario, que es aquel que precisamente está en el otro extremo de un régimen presidencial. No creo que haya que transitar de un régimen presidencial extremo como el actual a un régimen parlamentario puro, como algunos sostienen con algún fundamento, porque la ley del péndulo no da generalmente buenos resultados en la vida política. Equilibrar el poder entre la Presidencia de la República y el Congreso Nacional, como también distribuir mejor el poder entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos comunales. Chile tiene no solo una escandalosa concentración de la riqueza, lo sabemos bien, hay también en nuestro país una inaceptable concentración del poder político y en consecuencia la nueva Constitución es una gran oportunidad para distribuir mejor el poder político. Tú mencionabas, Andrés, cómo es que a raíz de nuestro hiperpresidencialismo últimamente ha habido decisiones del Congreso Nacional que importan una suerte de rebeldía frente al presidencialismo, tanto que se ha hablado de un parlamentarismo de facto. Lo que yo creo que pasa es que cuando tú eludes los problemas por décadas o por siglos, como en el caso chileno, y no te haces cargo, por ejemplo, del presidencialismo excesivo, llega un momento en que el afectado por ese excesivo, por ejemplo, el Congreso Nacional, conscientemente se toma una revancha. Me parece que algo parecido está pasando en materia de pensiones. Es increíble
el tiempo que ha transcurrido desde que contamos con diagnósticos de especialistas de distintas orientaciones políticas y económicas para modificar fuertemente, incluso para cambiar nuestro sistema previsional. Bien, eso no ocurrió. El Parlamento nunca ha legislado sobre eso, sigue demorado. ¿Qué pasa? Viene una pandemia y se produce este desfonde de los fondos previsionales a raíz de los retiros. Yo veo en esto también, además de una necesidad de muchísima gente, una suerte de desquite, una manera de protestar contra la existencia de un régimen previsional que, seamos francos, nunca fue pensado en Chile para dar buenas pensiones, porque si hubiera sido pensado para dar buenas pensiones las estaría dando, ¿no? Fue pensado para inyectar recursos financieros en la decaidísima economía chilena de comienzos de la década de los 80. Son dos ejemplos de cómo cuando tú colocas, Andrés, bajo la alfombra los temas, pusiste bajo la alfombra el tema constitucional, te negaste por décadas a una nueva constitución, particularmente los sectores conservadores de Chile que llamaron a votar rechazo y que hoy día raramente están por aprobar una nueva constitución, pero bueno, están en su derecho. Pusiste ese tema bajo la alfombra, pusiste el tema previsional bajo la alfombra, pusiste el tema del excesivo presidencialismo bajo la alfombra. ¿Qué te pasa a ti o a cualquiera de nosotros cuando pone reiteradamente cosas grandes bajo una alfombra? Se tropieza con ella. El estallido social fue nada más ni nada menos que tropezarnos con la alfombra bajo la cual habíamos ido colocando inadvertidamente o muy conscientemente problemas como los tres que acabo de mencionar. Nada mejor entonces que este proceso, que podríamos haber tenido en paz en el gobierno anterior, cuando hubo un proceso constitucional pacífico, sin crisis social, sin pandemia, pero cómo fue vilipendiado, ¿no? Cómo los sectores conservadores del país se mofaron, hicieron ironía del proceso constitucional que en circunstancias no adversas abrió el gobierno anterior. Lo pusimos bajo la alfombra. Y mira tú cómo hoy día, inesperadamente, pero por fortuna, estamos en un proceso constituyente, pero claro, en circunstancias adversas, en medio de una crisis social, en medio de una pandemia, en circunstancias complicadas. Pero bueno, la vida hay que afrontarla y cuando las circunstancias complicadas sobrevienen, sobre todo cuando uno tiene la conciencia culpable de no haber hecho las cosas en su momento, de haberlas eludido, evadido, pues tiene que encarar esas circunstancias adversas y yo tengo más que optimismo en que el país está en condiciones de hacerlo a pesar de las circunstancias adversas. Si yo veo dos postulantes como Marlene Paz, no me refiero a mí, obviamente, ¿cómo no tener esperanza? Son dos personas que postulan desde el más completo desinterés, desde la juventud, que sigue siendo un gran valor, quizás porque la he hecho tanto de menos, y que son tan claras al momento de exponer sus convicciones. Muchas gracias, profesor. Ahora escuchamos a Marlene. Ya, ahí sí. Bueno, mira, en atención a la pregunta que nos hacías, mira, ha sido en el recorrer y en el escuchar también muchas propuestas de candidatos a constituyentes, y atendiendo también a lo que vociferan mucho de las regiones, que es el tema de la descentralización, a buscar una forma de gobierno que sea funcional a la desconcentración y a la redistribución del poder. El sistema presidencialista como actualmente lo conocemos ya no es sustentable para este país. Por lo tanto, se hace necesario avanzar en otras fórmulas. Y las fórmulas híbridas, yo creo, como mencionaba Agustín, o las fórmulas del péndulo, no funcionan realmente en democracia sólida como lo que queremos que sea nuestra democracia chilena. Por lo tanto, un sistema híbrido como el semipresidencialismo, yo creo que sería una buena forma para incorporar también mecanismos, por ejemplo, de cooperación entre el presidente y el Congreso, que se incorpore fortaleciendo también una función ejecutiva y con mayor responsabilidad para el Congreso. ¿Y por qué propongo este nuevo régimen?
porque primero, como ya decía, introduce mecanismos de cooperación y colaboración entre el presidente y el Congreso. Hoy en día, entre ellos no existe una conversación, están completamente antagónicos en el espectro político. Segundo, porque este sistema garantizaría algún grado de gobernabilidad, y además se le entrega responsabilidad al Congreso en el gobierno del país. Actualmente el Congreso, la verdad es que no toma mucha responsabilidad para las crisis políticas como la que vivimos desde la pandemia, desde el 18 de octubre. Y por último también, porque, y muy importante, porque permite diferenciar lo que son las materias de Estado de las materias de gobierno, lo que mejoraría la aplicación de las políticas públicas en definitiva. Y ahora lo que tú mencionabas, Andrés, respecto de las leyes, de si eliminar leyes o mantener las leyes, yo la verdad es que en una postura muy personal, yo eliminaría las leyes orgánicas constitucionales, ¿ya? Pero sí en su reemplazo, yo propondría, por ejemplo, las de quórum calificado, las de mayoría absoluta. ¿Y para qué? Para materias específicas dentro de la Constitución. Por ejemplo, principalmente en temas como el Poder Judicial, el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, justicia electoral, ¿ya? Porque son materias que en definitiva definen lo que queremos entender nosotros como Estado. Por lo tanto, debiesen ser materias que deben tener una protección superior, y que no fuese fácilmente después la modificación de estas materias. Ahora, también hablabas un poco de cuáles debiesen ser las atribuciones que va a tener el presidente y el Congreso. Y en este nuevo modelo que nosotros proponemos, que es un sistema semipresidencial, también pensando un poco en el sistema francés, bueno, ahí aquí distinguiríamos un poco las figuras de lo que sería el jefe de Estado y el jefe de gobierno, ¿ya? Incorporaríamos, por ejemplo, dentro de las atribuciones que tendría este presidente, la posibilidad de disolver el Congreso una sola vez durante su mandato. ¿Y esto por qué tiene relevancia? Porque permitiría ser una válvula de escape frente a las crisis políticas sin afectar la figura máxima de nuestro Estado, que es el presidente de la República. Ahora también, por ejemplo, podríamos introducir también mecanismos de compensación y cooperación como la moción de censura. También es una fórmula también bastante aplicada y que permitiría llegar a estos consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y ahora, mira, hay un tema que, bueno, no le quiero quitar el crédito, por eso voy a nombrar su nombre, que es el planteamiento que hace el profesor Rolando Pantoja, en que él señala que, bueno, la regionalización, que es lo que tanto estamos solicitando desde las regiones, especialmente los representantes de las regiones que queremos ir a la Convención Constitucional, que la regionalización, si se aborda desde una perspectiva político-institucional y no puramente administrativa, como es lo que venimos escuchando hace mucho, indiscutiblemente vamos a tener que hablar sobre la naturaleza de lo que va a ser el Estado de Chile, ¿ya? A su juicio, por lo tanto, dice el profesor, y lo cito porque es sumamente importante para lo que queremos plantear nosotros, es que el único aporte que se puede hacer en este minuto es propiciar el análisis de la regionalización desde una perspectiva política, ¿ya? Entonces, como lo mencionaba Paz en un principio, en su introducción, ella hablaba del tema de los gobernadores, ¿ya? Por lo tanto, los gobernadores deben ser figuras que debemos potenciar, pero no solamente pensando en una perspectiva administrativa, sino también fiscal. Y eso se condice mucho también con este régimen semipresidencial que queremos instaurar, que le permitiría un poco descentralizar y desconcentrar toda la decisión política que actualmente solamente se encuentra en el presidente de la República, es decir, el poder ejecutivo. Muchas gracias. Paz, ¿te escuchamos? Bueno, yo creo que ahí complementando, porque la verdad que en esta misma línea de pensar y replantearse el sistema presidencial que tenemos hoy día, resulta qué relación el sistema político, el sistema presidencial que tenemos hoy día con la calidad de vida de los chilenos y chilenas, con los habitantes del territorio, la verdad que sí, efectivamente eso tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque son las respuestas, lo veíamos en las respuestas anteriores, es parte de cómo el Estado se desenvuelve y finalmente da la conducción de un país. Yo creo, mirándolo desde una manera también propositiva, lo que ha sucedido desde el estallido social en adelante, cómo se entregó y se fue dando esta dinámica, entendiendo que no era posible encontrar respuestas desde la vía ejecutiva
Recordemos que este mismo acuerdo por la paz y la nueva constitución surgió del trabajo que viene del Congreso Nacional. En ese entonces, incluso las mesas de trabajo se llamaba a participar al Ejecutivo, y el Ejecutivo estaba muy incierto de si podía o no ser parte del proceso y lograr llevar a cabo el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que se firmó en un Congreso Nacional también. Desde esa esfera, yo lo que decía, y lo mirábamos dentro del trabajo interno, porque a mí me tocó vivir todo este proceso desde el Congreso, era, bueno, que útil habría sido un sistema más flexible, de poder responder también desde el Congreso, no solamente a través de un acuerdo por la paz y la nueva constitución, sino que lograr proponer los cambios, las mejoras rápidas, inmediatas, que se requerían dar en ese momento a raíz de la crisis social que se estaba viviendo. Lo señalaba incluso pensadores que no representan directamente la línea de pensamiento desde lo mío, pero sí lo comparto. Cuando ahí Hugo Herrero comenta, dice, hay dos hitos que se realizan desde el momento del estallido social en adelante y también con la pandemia, que fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución y todo el proceso constituyente que deriva de él, la paridad de los pueblos originarios, y el primer y segundo retiro del 10%, y creo que logramos hacer un quiebre de paradigma para dar propósito hacia dónde íbamos. ¿En qué mirada? Con un Congreso que incluso aumenta su nivel de aprobación. ¿Por qué? Porque logra responder a demandas ciudadanas, a necesidades y anhelos ciudadanos. Y ese viene a ser finalmente lo que genera este cambio del sistema político, de salir de este sistema tan fortalecido del presidente de la República y pasar a un semipresidencialismo, donde desde el Congreso Nacional se promueva este programa de gobierno, donde el jefe de Estado elige un primer ministro, este jefe de gobierno, en consenso con un Congreso Nacional. ¿Y quién es el Congreso Nacional? Un órgano colegiado que representa el territorio. El sistema que hoy día tenemos se llama un sistema proporcional y representativo, proporcional en relación a la cantidad de habitantes y representativo en relación al territorio nacional. Y desde esa manera, entonces, que no se suceda más lo que hoy día vemos, donde parlamentarios no pueden incidir en decisiones que tienen directa relación con la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio. Cuando hablamos de pensiones, de cualquier proyecto que dice relación con un peso o de ahí hacia arriba, de los recursos que son de Estado, son hoy día iniciativa exclusiva del presidente de la República. Cualquier modificación al texto, solo si el presidente de la República está de acuerdo a realizarlo. Y eso que significa que muchas veces nos acercamos a autoridades y perdemos también la confianza de ellas, porque no logran producir esa respuesta. Lo que requerimos es aumentar el nivel de participación. Lo señalaban en cuanto a su esencia por parte de Agustín, también Marlene, y cómo entonces de esta representación necesaria de Estado logramos entender hacia dónde vamos. Mirándolo desde esa línea, yo creo que lo vimos de mejor manera. ¿Por qué? Porque el sistema semipresidencial efectivamente logra conducir, cuando se producen crisis, sobre todo institucionales, con la pérdida de legitimación que hoy día tenemos, lograr volver a encauzar eso, porque como Estado lo que necesitamos es recuperar las confianzas, y recuperar las confianzas significa volver a mirar a las personas, a nuestra comunidad. Ese es el propósito también de un proceso constituyente, de volver a conversar, pero volver a conversar poniéndonos, ojalá, en los zapatos del otro, porque estamos hablando de una constitución que debe reflejarnos a todos, no solamente a sectores del dentro del Estado, sino que a todos y todas. Tenemos un 20% de pobreza multidimensional, donde tenemos que hacernos cargo también de las respuestas, y respuestas que tienen que emanar de las autoridades que hoy día dan respuestas. La conducción política gubernamental, pero por supuesto, la conducción que se puede hacer a través de las leyes que se dictan conforme a ellas. Por lo tanto, flexibilizar el sistema nos colabora en nuestra convivencia, nos colabora como país a proyectarnos de mejor manera, y por supuesto ahí se comentaba respecto de los vetos. Claro, son atribuciones que vienen recogidas en un sistema que hoy día es ese órgano que es unipersonal, que es un presidente. Lo vemos también después en las figuras como el alcalde, que también hay una propuesta mía de lograr hacer desde el Consejo Municipal también mayores atribuciones, porque necesitamos que ese órgano que es colegiado, que representa territorios, representa a las personas, logre tener voz en los procesos, logremos entonces sentir que estamos participando todos y todas, y ese es el propósito de un sistema semipresidencial que termina siendo gubernamental. Muchas gracias. Estamos conversando con candidatos a la Convención Constitucional
desde la comunidad israelita Valparaíso Viña del Mar y a través también de las ondas de la radio Valparaíso. Les pido solo 2 minutos la respuesta para la siguiente pregunta, ya que hay cierto consenso en que transitar a empoderar de mayor manera el Congreso Nacional. ¿Mantendrían ustedes al Senado o con qué atribuciones se mantendría el Senado y la Cámara de Diputados? Y la otra pregunta también sobre el sistema electoral. Don Agustín, lo escuchamos a usted primero. Si es en un tiempo tan breve, vamos directo a la respuesta. Régimen bicameral, yo lo mantendría. Senado y Cámara de Diputados. Simplificación verdadera del proceso de formación de las leyes, que es muy engorroso. Iniciativa popular de ley de los ciudadanos, iniciativa ciudadana también para abrogar o derogar determinadas leyes, posibilidad de que los ciudadanos revoquen el mandato dado a legisladores de cualquiera de las dos cámaras por graves fallas a los deberes jurídicos y morales que puedan tener. Esa sería mi respuesta. Y tú añadiste algo más, Andrés. Sobre el sistema electoral, porque se ha escuchado mucho electoral, de los candidatos sí, elegidos con el 1%. Sí, mira, Andrés, el sistema binominal que tuvimos hasta el actual era perverso. Este no es perverso, es malito. No hay sistema electoral perfecto en ningún lugar de la tierra. Todos tienen pro y contra. Todo lo que sale de la mano de hombres y mujeres es imperfecto. Creer que hay un sistema electoral perfectamente justo es realmente, no es que tú lo estés pensando obviamente, ni ninguno de los presentes, una gran ingenuidad. Yo creo que este sistema es mejor que el anterior, en que todas las bancas del Senado y la Cámara de Diputados se la repartían dos fuerzas políticas, ¿no? Y todas las demás quedaban fuera de la posibilidad de ser elegidos. Binominalizaron el sistema electoral, binominalizó no solo el Senado y la Cámara de Diputados, el Tribunal Constitucional. Hemos sido testigos, pero ¿por qué se habla recién ahora de que se binominalizó el Tribunal Constitucional? Uno del gobierno, uno de la oposición. Se binominalizaron las designaciones de la Corte Suprema. Asistimos a eso durante 3 décadas. Y yo digo, ¿dónde estaban las voces que hoy día consienten en que sí, eso no puede seguir siendo así? ¿Y por qué no hablamos antes? El Directorio de Televisión Nacional de Chile, otra vez, uno tuyo y uno mío. Y así como el Banco Central, que se dice autónomo, pero si está absolutamente politizado, uno tuyo y uno mío. Perdóname que me haya extendido más allá de 2 minutos y con alguna vehemencia, porque a mí en el debate constitucional, que me alegra mucho que se esté produciendo y que se esté produciendo con cotas de consenso más altas que las que yo imaginaba, nadie asuma autocrítica, nadie asuma el silencio, al lado y lado, izquierda y derecha, el silencio culpable de 30 años en que se miró para el lado también en esto. Marlene, tus ahora 3 minutos, para ser justo. Sí, y 4 también. Voy a tratar de ser lo más concisa posible. Bueno, al igual que Agustín, yo también estoy por un bicameralismo, pero pensando en este régimen semipresidencial, quizás el separar más bien las cámaras y las atribuciones de cada cámara. Por ejemplo, la Cámara de Diputados podría mantenerse como la Cámara Política y Legislativa, por excelencia, y al Senado, por ejemplo, darle unas atribuciones o más de representación territorial, ¿ya? Con un fuerte foco en concretar estos esfuerzos que tanto buscamos de descentralización, ¿ya? Ahora, también entregarles, por ejemplo, otras atribuciones que fuese en el nombramiento de las autoridades supremas, por ejemplo, para el Senado, para la Cámara de Diputados, que fuese el foro natural de deliberación política legislativa, entre otras atribuciones, ¿ya? Ahora, respecto a lo que tú decías del sistema electoral, mira, yo creo que mira, no sé cómo decirlo lo más elegantemente posible, pero
fue un gran desfraude que sufrimos los chilenos cuando cambió este sistema electoral del sistema del binominal a este sistema proporcional que tenemos, porque muchos escuchamos de que, bueno, iba a haber una mejor representación de los candidatos, que se iba a terminar con esto del arrastre, pero al final del arrastre pasamos a una distribución y una distribución perversa, porque nos encontramos en definitiva con estos diputados que tienen representación de 1% y que en definitiva también tienen participación y traban muchos de los proyectos de ley que se presentan y que no tienen, por supuesto, una legitimidad mayor de participación dentro del Congreso. Entonces, yo también personalmente propongo que se cambiara este sistema, el sistema DON para elección de los congresistas o también de los concejales a un sistema más racional en la distribución, que podría ser el sistema, el UDA que se le llama, que lo que propicia es que la distribución sea una distribución más equitativa dentro de las listas. Igualmente se prioriza la participación, la proporcionalidad, pero de una manera más justa, y evita que en definitiva nos estemos encontrando con situaciones como participación en el Congreso con un 1% de votación. Muchas gracias. Paz, tu turno. Bueno, en cuanto a mantener el sistema que hoy día tenemos bicameral, sí, también soy de la opinión de que debe mantenerse el sistema, teniendo a la Cámara de Diputados las atribuciones también de la elección del quién va a ser jefe de gobierno, primer ministro, y por supuesto este rol político, actividad y otras funciones delegadas para el Senado, de manera que tengan facultades distintas, iniciativas de leyes desde la Cámara de Diputados, cosa de que la Cámara revisora hacia el Senado no esta duplicidad de competencias que hoy día tenemos, entregándole de esta manera mayor flexibilidad, pero también un trabajo más específico y finalmente la responsabilidad de lograr leyes en menor tiempo. Yo creo que esto que duerman algunos proyectos ha sido efectivo, sobre todo en cuanto a los tiempos de duración de los cargos, que creo que también es un punto a revisar respecto del cargo de senadores, y luego también en cuanto a las causales, los requisitos para ser diputado, quizás revisar incluso las edades, y asimismo causales de cesación específica de sus funciones. En cuanto al sistema electoral, coincido, no hay sistema electoral perfecto, pero sí hay un sistema hoy día que genera una proporcionalidad en cuanto a la decisión respecto de partidos políticos. Al ser un sistema, DON lo que tiene es que, claro, eligiéndose a una lista, esa lista es la que se entiende que tiene mayor preferencia por parte de la ciudadanía y por lo tanto se responde respecto de ello. Sí, efectivamente están las inquietudes respecto de los porcentajes de aprobación respecto de algunos, pero también yo no miro ahí respecto de la responsabilidad de los partidos políticos o de llevar a candidatos realmente idóneos para el cargo. Yo creo que eso es lo principalmente que ha afectado, porque no solamente el 1% significa el parlamentario que ha generado oposición o conflicto al interior, sino que también hay distintos que han tenido finalmente participaciones que finalmente no nos honran como parlamentarios de una Cámara de Diputados o dentro del Senado. Creo que desde ahí hay una responsabilidad que el sistema, ojo, que el sistema semipresidencial entrega, hay una responsabilidad mayor para los partidos políticos porque son parte de la actividad gubernamental, de la decisión en ese sentido. Y sin duda yo establecería esta ley que hoy día tenemos. Tenemos ley de cuotas a nivel electoral, pero creo que la paridad nos va a dar un cambio en cuanto a la estructura, a pensarlo distinto. Y lo insisto, son decisiones electorales. ¿Por qué razón? Porque no tenemos un sistema perfecto. Estados Unidos tampoco tiene un sistema perfecto para elegir a sus representantes, a presidentes de la República, pero se entienden decisiones electorales, y tener un órgano que termina siendo fielmente representación de nuestro país significa que entonces que vamos a mirar las leyes tal como se entiende la ciudadanía en sí misma. Tenemos hombres y mujeres, que esos hombres y mujeres sean parte de la representación del país. Muchas gracias. Estamos escuchando al profesor Agustín Esquella, a Marlene Aroca y Paz Anastasiadis, candidatos a la Convención Constituyente. Si bien nosotros vamos a seguir conversando, despedimos en este momento a quienes nos han escuchado desde Radio Valparaíso, 102.5 FM, y les deseamos a ellos muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión tan importante.
nosotros continuamos con un tercer bloque que se refiere a los derechos y libertades de los ciudadanos. Mucho hemos escuchado en esta campaña electoral respecto a establecer un nuevo y más amplio catálogo de derechos constitucionales para las personas. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Comenzaremos ahora con Marlene Aroca. Ahí sí. Bueno, mira, los derechos sociales son un aspecto fundamental en la igual consideración y respeto por los proyectos de vida autónomos que buscamos como personas desplegar en nuestra vida, ¿ya? En efecto, ello supone, por supuesto, una sociedad justa, ¿ya? Que garantice también una igualdad de oportunidades real y efectiva y condiciones materiales mínimas a cada uno de sus miembros. Partiendo de esta premisa, es que la gran discusión que se ha tornado respecto a esta nueva constitución, por supuesto, son los derechos sociales. ¿Qué derechos sociales debiesen ir con la constitución? ¿De qué forma resguardarlos? Y a quién efectivamente acudir si es que no son cumplidos. Y bueno, hay derechos sociales que por supuesto deben ser incorporados en la nueva constitución, y yo quiero compartir este minuto, bueno, de la gran petición que tiene en este recorrido que he hecho, recorriendo el Distrito 7, que existe respecto al derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda, en definitivo, es una solicitud a gritos que están haciendo especialmente aquí en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, en donde se presenta gravemente esta situación de precariedad respecto a la vivienda, ¿ya? Y sí, debemos establecerla, asegurando, como decía Agustín también, esta dignidad, en el vivir, en el poder tener, en definitiva, un techo al cual acudir. Ahora, otro derecho también que se cuestiona mucho en nuestro distrito, por supuesto, es el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? Lo hemos visto en Concón, por ejemplo, con el tema de las dunas, en el interior, perdón, en el litoral de los Poetas, en donde tenemos también situaciones que afectan gravemente al medio ambiente, como vemos en San Antonio, con las dunas, el tema en el Tabo, el Quisco también, que tienen un campo dunar tremendo. Solo ejemplos de cuán necesario es que quede plasmado estos derechos sociales en la Constitución. Y yo me quiero sí detener un poco en el tema de los derechos sociales, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque si bien nuestra Constitución fue visionaria al momento de establecerlo, había muy pocas constituciones en el año 80 que tenían establecido esta protección. Sí, la protección, la verdad es que es un poco ilusa en el sentido en que está regulada en este minuto, porque habla de un medio ambiente libre de contaminación. Pero en definitiva, no podemos garantizar un medio libre de contaminación porque siempre hay contaminación, ya sea una contaminación natural o una contaminación hecha por el hombre. Por lo tanto, ahí vemos cuán necesario es que nuestra constitución, nuestra institucionalidad se vea, por supuesto, mejorada y cambiada. Y ahí es donde también tengo propuestas que hemos ido recogiendo también del escuchar de este recorrido de las distintas comunas que hemos tenido, y es en donde es necesario que se establezcan, por ejemplo, por parte del Estado, protecciones como compensaciones ambientales, en donde las comunas que ven perjudicada su territorio, su comuna, puedan ser compensadas por el Estado por estos beneficios que recibimos el resto de los chilenos, el resto de la comunidad. O, por ejemplo, también se ha hablado mucho del tema del agua, que también es un tema que nos atañe mucho como región, especialmente, no solamente en el interior, sino también en, por ejemplo, lo hablábamos en Casablanca, que también hay un problema mucho del agua. Y es que en definitiva debemos ir estableciendo protecciones importantes dentro de la Constitución. En el agua, establecerla como bien nacional de uso público, garantizando su consumo primero, individual de cada una de las personas, y posteriormente ver ya si vamos a entregar estos derechos de aprovechamiento, la venta del agua, etcétera. Pero primero garantizando. Entonces, sí, Andrés, a lo que tú preguntas, deben establecerse derechos sociales en la Constitución, ampliarse este catálogo, porque ya ha quedado muy restringido a lo que actualmente, pero también no solamente verlo como el reconocimiento del derecho, sino también, en definitiva, la obligación y el deber del Estado a proveerlos, si es que las circunstancias, por supuesto, la persona no puede por sí sola optar en su protección y acceso a ello. Muchas gracias.
Escuchamos ahora a Paz Anastasiadis. Bueno, me encantó el título aquí de Derechos y Libertades de los Ciudadanos. Más allá de plantear en cuanto a también tenemos deberes como ciudadanos y plasmarlo dentro de la línea constitucional, ¿cuán libres somos como seres humanos si no tenemos nuestros derechos sociales garantizados? Yo creo que esa es una gran pregunta que tenemos que dar respuesta desde la Constitución. Si queremos hablar de libertad para todos, tenemos que entender que entonces tenemos que tener un rayado de cancha parejo para todos. Ante eso, ¿y por qué? Ese fundamento, lo decía Agustín, es la dignidad humana. Los derechos humanos se basan en eso. Somos personas y la persona es nuestra principal característica, entonces inherente es nuestra dignidad. Los derechos fundamentales así lo recogen. Y también soy desde la perspectiva de que tenemos tratados internacionales que hemos suscrito, ratificado. Ante ello, solo podemos avanzar en materia de derechos humanos, no podemos retroceder. Hoy día nos queda una importante misión, como desde este proceso constituyente, que es lograr consagrar, no solamente declarar derechos sociales. Lo decía muy bien Marlene en cuanto a esta mirada territorial del medio ambiente, del agua. Yo digo, un gran favor nos hizo la Corte Suprema de ponerse más adelante incluso que la propia Constitución cuando se pronunció en un recurso de protección respecto a la Municipalidad de Nogales, diciendo que si hemos suscrito derechos internacionales en materia de derechos humanos, estamos reconociendo el agua como tal, entonces el Estado tiene la obligación de garantizar agua potable por persona, y eso entonces nos entrega una posición que es la Constitución entonces no lo va a señalar, o va a estar más atrás que la decisión de una Corte Suprema que está hablando de los tratados internacionales como suscritos y a lo que nos hemos obligado como país, tenemos que señalarlo entonces. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación de calidad, cuando hablamos de niños y adolescentes con problemas de discapacidad y donde tenemos accesibilidad suficiente en nuestros establecimientos educacionales para darle igual condición. Cuando hablamos de seguridad social, que es esta materia previsional que lo señalábamos también, vamos entonces a entregar los lineamientos desde allí para dar este mandato al Estado y creo que por mi parte no me cabe duda que así tiene que ser. Ojalá estemos hablando de una constitución desde un sistema público de salud que nos podamos garantizar, fortalecer con atención oportuna y de calidad. Hoy día no lo tenemos y la verdad que parte el alma cuando uno se acerca a los hogares y ve problemas de salud que tienen directa relación con la vida, porque puede ser que a través de la no atención termine perdiendo la vida, termine generándose un costo para mi vida permanente, como lo veía un niño en Valparaíso que solo esto entre la pandemia y no tener atención, perdía la vista. No sé si me está escuchando porque Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, ya, que se me activó una cuestión en el celular. Y bueno, entonces perdía la vista y eso significaba entonces que no podía volver a ver si es que no era operado y cada día que pasaba era más complejo para él. Entonces, esos puntos no pueden ser algo que no... Le pedimos a los amigos de Paz Anastasiadis que la dejen de llamar. Ya volverá. Bueno, ya volveremos con Paz. Después le devolveremos sus minutos. Profesor don Agustín, ¿lo escuchamos a usted entonces? Mira, yo creo que es un hecho feliz el de que en la próxima Constitución habrá un capítulo extenso, razonable, bien hecho, sobre derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales. No solo aquellos que en su momento de creación, porque los derechos humanos son una creación humana, un feliz producto de la modernidad, antes no existían. Claro, hay antecedentes remotos en el medioevo de los derechos humanos, hay incluso antecedentes de los derechos sociales en un libro del Antiguo Testamento, el Deuteronomio, contiene un enunciado tan bello como este: siempre habrá pobres sobre la tierra. Por eso te doy este mandato: abrirás tu mano a tu hermano y al pobre de tu tierra.
Ese es un antecedente remoto, pero muy claro, inequívoco, de lo que hoy día llamamos derechos sociales. Bien, derechos civiles y políticos en la Constitución, por supuesto, pero también derechos económicos, sociales y culturales, que son una tercera categoría o generación de derechos. Derechos medioambientales, como destacó Marlene, por cierto. Incluso, fíjense ustedes, así avanza la realidad por sobre las constituciones, probablemente neuroderechos, derechos que tengan que ver con la integridad mental y emocional de las personas, porque las tecnologías neurocientíficas están demostrando que va a ser posible, si es que no está siendo posible ya, intervenir en el cerebro humano por propia decisión de una persona o por decisión de sus padres, por ejemplo, o por decisión del Estado, para influir, sino manipular sus ideas, sus creencias, sus emociones. Entonces los derechos fundamentales, Andrés, como tú bien sabes por tu formación jurídica, son como una escalada. Primero fueron solo límites al poder, los derechos civiles. Después, no contentos con limitar el poder, dijimos los seres humanos como parte de un proceso civilizatorio, no, hay que participar en el poder, no solo limitarlo. Y aparecieron los derechos políticos. Y después dijimos, si somos protagonistas retrospectivos de ese proceso civilizatorio, mira, no basta con limitar el poder ni con participar en el poder, hay que establecer ciertas exigencias a cualquiera que detente el poder, que se traduzcan en prestaciones que permitan que todas las personas puedan tener un acceso garantizado a ciertos bienes básicos o primordiales de salud, de educación, de vivienda, de previsión, de ingresos justos por el trabajo. Ratifico esto último porque suele olvidarse como un derecho social muy importante, ingresos justos por el trabajo. Pero bien, quien no tiene un acceso a esos bienes básicos o primordiales vive en una situación de desigualdad respecto de quienes sí los tienen satisfechos y a veces con creces. Pero lo peor, como sugirió Paz en algún momento, que las personas que arrastran carencias perdurables, a veces por generaciones, en el acceso a esos bienes, ven afectada el ejercicio real de sus libertades. No solo viven en situación de desigualdad, son de hecho menos libres. ¿Qué sentido tiene hablarle de su libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de reunión, de asociación, de emprendimiento, de acciones económicas lícitas a una persona que no come 3 veces al día, por decirlo de una manera sucinta? Entonces, agrego solo para terminar, fíjate que hablamos mucho del derecho a la vida, ¿cómo no? Pero ¿cuánto menos viven estadísticamente en Chile las personas que tienen carencias graves y prolongadas en la satisfacción de sus derechos sociales? El promedio de vida de los que arrastran carencias en ese sentido es mucho menor que el de las personas que no arrastramos carencias. Entonces, no se trata solo de satisfacer los derechos sociales por una razón de justicia social, que esa a mí me bastaría, sino también porque la vida, no solo el ejercicio de la libertad, la vida misma de las personas se ve afectada cuando esos derechos, particularmente el derecho a una atención sanitaria oportuna y de calidad, se ve seriamente limitado por tiempos, como dije, prolongados. Deberes también, Andrés. Yo soy partidario de que la nueva Constitución establezca algunos deberes. La Declaración Americana de Derechos Humanos se llama Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, es de 1948, poco antes de la Declaración Universal. Mira tú, deberes, algunos simples. Deber de educar a los hijos, deber de participar en las votaciones populares, ¿cómo no? Y menciono este tercero, deber de pagar impuestos. Yo lo establecería como un deber. Sí, todos sabemos que esos son deberes, pero los establecería a nivel constitucional porque
Vivir en sociedad entraña, enhorabuena, ser titular de muchos derechos, pero también tenemos que ser responsablemente sujetos de determinados deberes. Y agrego el más importante de todo, deber de respeto por los demás, de respeto por sus creencias, de respeto por sus ideas, no solo de respeto a su integridad física y psíquica, sino respeto a las personas que puedan rivalizar con nosotros en ideas filosóficas, en ideas religiosas, en ideas políticas. Tenemos el deber de respetarnos unos a otros, de dispensarnos eso que se llama un buen trato, una moral de la cordialidad. Nos falta cultivar en Chile, y empleo una expresión de una filósofa española, Adela Cortina, una ética de la cordialidad. De eso nos faltan un par de toneladas de cordialidad. Paz, Paz, ya volviste. Te quedan un par de minutos. Te escuchamos si quieres. Bueno, sí, muchas gracias. Disculpen porque tuve que conectarme ahora desde otro computador. Bueno, no, yo estaba comentando lo de los casos en materia de salud y siempre desde esa perspectiva es, vamos a continuar normalizando condiciones que nos generan desigualdad social o vamos a hacernos cargo de esos desafíos y de esas problemáticas que tenemos como sociedad y entonces como Estado entregar las respuestas. Yo creo que desde ahí, desde una mirada de justicia, de equidad, tenemos que plantear un Estado que permita que todos juguemos en una cancha con las mismas condiciones, lo comento siempre, no que algunos estemos en cancha de tierra, otros en cancha de pasto alto o seco, y otros con la cancha parejita, lista para meter el gol y poder servir. No, en todos como igual, y desde esa perspectiva destacarnos, pero y con total acuerdo de lo que estaba escuchando cuando apenas ingresé de Agustín, lo comentaba, hablemos también de deberes, tenemos como sociedad que entender que somos copartícipes en comunidad, y desde esa perspectiva también, siendo parte de esos deberes, bueno, como convencionales constituyentes tenemos un rol, porque también los cargos de elección popular son parte de estos deberes, entonces tenemos un rol de hacernos cargo de esta sana convivencia, de legitimar este proceso, de compartir, de comunicar, de transparentarlo, porque creo que es paso necesario e inherente de lo que estamos viviendo, poder hacer que esta sociedad nos sintamos todos parte de lo que va a ser el proceso constituyente, porque es el Chile de los futuros años, y eso es la gran tarea que tenemos, pero todos en conjunto. Escuché una vez anteriormente a Agustín que me pareció muy bien, y ahora los convencionales constituyentes, lo cito textual, Agustín, porque la verdad que decía es acompañar este proceso, y nosotros tenemos que ayudar a que nos acompañe. Muchas gracias. Ahora, para concluir, les vamos a dejar 5 minutos libres para que nos den sus consideraciones finales, sus conclusiones y para despedirnos. Comenzamos de nuevo con Paz para asegurarnos de que no se caiga el computador de nuevo. Ya que la tenemos aquí. Sí, no, me tuve que conectar viéndolo por Facebook, así que gracias Andy por haber compartido y logré ver la conexión, los números del lead. Bueno, nada, agradecer. Yo creo que lo comentábamos al inicio, esta gran tarea que tenemos de comunicar, pero por supuesto que haya una comunidad pensando en hacernos parte de lo que estamos haciendo, que es una campaña de convencionales constituyentes, donde además se complementa con las candidaturas a alcaldes, de concejales, que yo destaco que sea así, porque ¿quién mejor que los candidatos que van a ser parte del municipio, de quienes están hoy día más legitimados incluso, que todo el municipio, que se conecta diariamente con esa diario vivir, valga la redundancia, de las personas, pueden entonces comunicarnos, plasmar estas ideas constitucionales mediante, en el fondo, la realidad de lo que se está viviendo. Y es necesario que lo podamos comunicar, es necesario que nos escuchen, porque así como se exigió por parte de la ciudadanía que existan personas nuevas que no hayan estado participando anteriormente, lo menos contaminado, buscando la finalidad que tiene el Estado, que es el bien común, que es acercarse
a escuchar a las personas, a la comunidad y pensar cada norma desde esa perspectiva, nos hace bien el conversar, el comunicarnos, el compartir nuestras posiciones desde distintas listas o dentro de las mismas listas que vamos representando. Así que yo destaco el rol de la comunidad israelita en esto y que nos hace mejores, finalmente, mejores parte de esta sociedad. Es un proceso que necesitamos participar cuando lo miremos hacia atrás y logremos tener una nueva constitución, porque esta es la única oportunidad que la constitución vigente lo establece. Se señaló específicamente un plebiscito, ese plebiscito tiene una fecha que ya sucedió. No hay otro plebiscito para lograr ver si es que vamos a tener una nueva constitución. Eso ya sucedió, fue el 25 de octubre. Hoy día nos toca elegir a los convencionales constituyentes. Con posterioridad, la propuesta de nueva constitución será plebiscitada de un referéndum que apruebo o rechazo la constitución que se propone, y desde ahí empezaremos a tener las normas que se dictan conforme a la nueva constitución, que esperemos con este ánimo de diálogo, debate y espíritu cívico podamos realmente tener una construcción de nuestro nuevo país, de nuestra nueva sociedad, porque hoy día se van a definir las reglas del juego de este Estado de Chile, y esperemos que sea con esa mirada de Estado social y democrático de derecho, porque nos va a hacer bien en nuestra convivencia. Muchas gracias, Paz Anastasiadis Leroy. Ahora, don Agustín Esquella, lo escuchamos a usted. Excusen si yo tuviera que retirarme unos minutos antes por una entrevista radial que sobrevendrá a las 7:30, pero probablemente no alcance yo a tener que retirarme, porque no lo quiero, ciertamente. Mira, esa gran intelectual chilena que es Adriana Valdés, presidenta del Instituto de Chile, decía en una pasada columna periodística que la esperanza no es un estado de ánimo, sino una opción moral. Hoy en día en Chile, al tenor de esa idea, tendríamos como la obligación, el deber de tener esperanza. Así no la tengamos completamente. El estado de ánimo es voluble, cambiante, sube y baja como sabe cualquiera de nosotros individualmente. También pasa lo mismo con los países. Hay oscilaciones del ánimo, pero la esperanza no debe estar sujeta a esas bruscas oscilaciones, a esas bruscas y continuas oscilaciones. Debe ser una opción ética, y yo en cierto modo el plebiscito de octubre del año pasado respondió a eso que ya tomamos para marchar hacia una nueva constitución. Mira, Andrés, tal vez tú como estudiante mío, porque tú sabes cuánto tiendo a repetirme yo, porque claro, tengo pocas ideas, algunas ideas generales, no lo sé todo, y por lo mismo repito. Todos tenemos derecho a pensar que las cosas en este proceso constituyente no van a ir del todo bien. Todos tenemos derecho a pensar que pueden ir incluso más o menos mal. Escepticismo en ese sentido. Pero no debemos sumar a ese escepticismo de la razón un pesimismo de la voluntad. Y entonces, como creemos que las cosas no van a ir muy bien, sentarnos a esperar a que ocurra la tragedia para cobrar la triste recompensa de decir, cuando ocurra la tragedia, ven, yo lo dije, las cosas iban a ir mal. No, a ese probable escepticismo de la razón, las cosas probablemente no vayan muy bien, hay que sumar un optimismo de la voluntad. Es decir, preguntarse cada uno de nosotros, individual y colectivamente, cada uno de ustedes también, y en la comunidad que forman, ¿qué está en mi mano hacer para que las cosas vayan lo mejor posible? Cuando Marlene participa, cuando Paz participa, cuando mi compañera de lista, por mencionar otra brillante joven que postula a la Convención Constitucional, Alejandra Zúñiga, nos están dando una lección. Nos están diciendo, mira, la cosa se ve difícil, pero yo tengo el deber de hacer lo que esté al alcance de mi mano para que las cosas vayan lo mejor posible. Yo creo que la comunidad que ustedes forman ha dado también una lección con esta actividad y otras que puedan hacer en el futuro.
Ustedes también, aunque no se hayan hecho la pregunta exactamente en los términos que la propongo, se han preguntado qué podemos hacer nosotros, en este caso ustedes, como comunidad, para aquello en que estamos y para aquello que nos espera, las cosas que no van a ir a la perfección como nunca en ninguna sociedad, vayan, sin embargo, lo mejor posible. Mi gratitud para con ustedes. Muchas gracias, profesor. Marlene Aroca, te escuchamos a ti. Bueno, voy a tratar de ser muy concisa para que Agustín no se atrase en su entrevista radial. Así es que, bueno, bueno, yo quiero agradecerle nuevamente a la comunidad judía por esta instancia de participación, de debate, porque debo reconocer, y probablemente a Agustín y a Paz también le ha pasado, que hay mucha confusión respecto a los electores en lo que en definitiva se trata este proceso constitucional. Ya hay mucha, incluso nos ha tocado recorriendo mucha confusión entre lo que va a ser una labor de un constituyente o lo que podría ser un concejal incluso. Y la verdad es que instancias como estas que propicia la comunidad judía israelita nos permite esto, nos permite primero dar a conocer cuáles son nuestras ideas, a lo que queremos para esta nueva constitución, y también explicar un poco en qué consiste este proceso y lo importante que es en definitiva la participación. Así es que yo agradezco y bueno, les dejo invitados y haciéndole un llamado a las propuestas que tenemos aquí como candidata constituyente. Tenemos un proyecto muy concreto que lo pueden encontrar. Quiero pasar el dato ahí donde lo pueden buscar, en marlenearoca.cl, para que puedan revisar un poco lo que son las propuestas, lo que hemos compartido aquí con ustedes respecto a las nuevas reglas que queremos para este nuevo Chile, el sistema de gobierno, la descentralización con la que nos estamos jugando, los derechos sociales, como ya lo conversábamos aquí en el panel, el tema de medio ambiente, perspectivas de género, y sobre todo en dos temas que me quiero enfocar aquí y tomar un poquito más de tiempo, que es el tema de la protección a la infancia que nosotros estamos promoviendo. Por mi historia profesional, trabajando en temas directamente con infancia, y también como esta historia les comentaba del nacimiento de mi hijo, es un enfoque que tenemos muy claro respecto a lo que queremos de la protección de la infancia en la Constitución. Y por supuesto también la inclusión y la no discriminación arbitraria dentro de la Constitución también es un parámetro importante que queremos llevar para esta nueva Constitución. Y mira, como creo que nos pusimos de acuerdo un poco con Agustín respecto a poder también dejar un mensaje respecto a este proceso que continúa, y yo también quiero citar a una gran mujer en este tiempo de las mujeres, en definitiva, que es Gabriela Mistral, y que también ella hablaba sobre el árbol. Donde hay un árbol, ella decía que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Y donde hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Y eso en definitiva es lo que nos está llevando a las mujeres a tener mayor participación y lo que llevó a mí a poder participar en este proceso constitucional. Así es que muchas gracias nuevamente por esta instancia, por esta invitación, y cordialmente invitados a que sean partícipes de este proceso este 10 y 11 de abril. Muchas gracias, Marlene. En nombre, en primer lugar, pedirle las disculpas por no permitir las preguntas del público en este momento. Abrimos un correo electrónico y de ahí recogimos las preguntas con las cuales armamos más o menos este conversatorio. Agradecerles a todos su presencia, en especial a nuestros invitados de lujo, el profesor Agustín Esquella, Marlene Aroca y Paz Anastasia Leroy, para que el Raúl después no me rete. Fue un honor para nosotros contar con ustedes. Muchas gracias a todos por la gran asistencia y esperamos que haya quedado más claro de qué se trata este proceso histórico. En la franja por televisión, en verdad, poco sirve para orientarnos, y esperamos que todos ustedes sean elegidos y esperamos que todos hayan podido entender un poquitito mejor de qué se trata